Yo creo que no les debo, les debo la nota de la presentación de medio semestre, creo que solo eso les estoy debiendo. Voy a tratar de hacer, bueno, la clase lo más liviana posible. Déjenme cerrar acá el WhatsApp. Profe, para el recuperativo entra todo. No, Vicente, no entra todo. Entra no homogénea, ¿sí? O sea, entra cochí, entra la clase de hoy día y vamos a pasar a transformar la plaza. No, solo la materia de estas 4 clases, efectivamente. Solo la materia de estas 4 clases, no, son 6 clases, sí, pues. Porque son las 2 clases de esta semana, las 2 clases de la próxima, las 2 clases de la subsiguiente, una clase de ejercicio y control. Salimos, ¿cuándo terminamos? Alguien me había dicho que era el 26 de noviembre, pero me hicieron falsas ilusiones. Que el otro día la Marce me dijo que no, que terminamos la semana del 29 de noviembre. Pero... sí, entran solo 6 clases. Ok, comenzamos entonces de la 15 en adelante. O no sé, a mí la Marce me dijo la semana del 29, no me dijo que era... ¿Cuándo salimos de clase? Ya acabo de preguntar porque capaz que sea exactamente el 29 y yo estaba pensando pasar materia. O sea, hacer esta semana las clases de ejercicio. Ya, entonces, vamos a ver hoy día aplicaciones de segundo orden. No vamos a ver aplicaciones de todos los tipos, sino que solo aplicaciones de segundo orden. Vamos a comenzar con movimiento vibracional. Esto ustedes lo vieron en calor y onda y lo manejan súper bien de calor y onda y hoy día van a entender más o menos de dónde aparece la solución de esta ecuación. Entonces vamos a partir diciendo que todo cuerpo es capaz de vibrar naturalmente, pero en esta sección vamos a revisar aquellos cuerpos, los que vibran de forma natural. Una de las características de todo movimiento vibratorio es la periodicidad. ¿Ya? Todo movimiento que vibra tiene un periodo. ¿Ya? Cuando yo tiro una pelota a rebotar al suelo, la pelota vibra, o sea, la pelota rebota periódicamente, ¿cierto? Es decir, el movimiento se repite una y otra vez con las mismas características. Para estudiar estos movimientos vamos a utilizar el modelo de masa-resorte. Este modelo contempla 3 etapas. ¿Ya? Contempla la etapa inicial, donde tengo el resorte solo. Después, donde comienza el movimiento, que es cuando le agrego una masa. ¿Sí? Y después una etapa final que es durante el movimiento. ¿Ya? Esas son las 3 etapas que contempla el movimiento vibracional. Vamos a partir con el movimiento vibracional más sencillo, pero antes de eso vamos a ver los 3 movimientos vibracionales. Vamos a entender por vibración libre la que desprecia toda clase de fuerzas, ¿ya? Considerando solamente las fuerzas inherentes al sistema mismo, tal como la gravedad y el amortiguamiento. Estos movimientos se dividen en 2. Entonces vamos a primero revisar el movimiento armónico simple, que es el más básico. En este movimiento interactúan 2 fuerzas. Va a interactuar la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de movimiento, perdón, y la fuerza elástica.
Mientras que luego tenemos el movimiento vibratorio libre amortiguado, y en este movimiento interactúan tres fuerzas, las dos anteriores, ¿sí? Entonces, interactúan las dos fuerzas anteriores, y en este caso también la fuerza de amortiguación. Esas son las tres fuerzas que actúan en el movimiento libre amortiguado. Entonces vamos a comenzar hoy día con el movimiento armónico simple. Para comenzar con ese movimiento, tenemos que recordar ciertos conceptos que ustedes vieron en mecánica o en calor y onda, no lo sé. Entonces dice, aunque en todo movimiento real existe amortiguamiento, en primer lugar lo ignoraremos para estudiar el movimiento armónico simple. Para esto vamos a considerar dos importantes leyes. La primera es la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que es evidente que la regla de la naturaleza de todos los cuerpos elásticos exprese que la fuerza que tiende a restaurarlas a su posición natural es siempre proporcional a la distancia o al espacio de donde se ha desplazado, bien por enraizamiento. O sea, la ley de Hooke es la fuerza elástica. Me dice que la fuerza, ¿cierto?, tiende a restaurar a la posición original. Por lo tanto, la fuerza es inversamente proporcional, ¿sí? Proporcional a el desplazamiento o a la posición. Por eso es que la fuerza es igual a menos K por X, donde K es simplemente una constante de proporcionalidad. Entonces, para esto, vamos a considerar que K es una constante de proporcionalidad y que X, ¿qué representa X de T? David, ¿qué representa X de T? ¿Qué crees tú que representa? Felipe, ¿qué representa X de T? El movimiento ya, pero representa la posición del cuerpo. La posición. ¿Cierto? Muy bien, Felipe. Entonces esto es la posición del cuerpo en el instante T. ¿Ya? Entonces la fuerza elástica, perfecto, Manuel, la fuerza elástica es menos K por X. ¿Ya? El menos es porque intenta siempre restaurar a la posición original, y el X, ¿cierto?, es la posición del cuerpo en el instante T. K es cualquier constante de proporcionalidad. K depende del elástico, o sea, del resorte en este caso. ¿Ya? Cada resorte tiene un valor, una constante del resorte distinta. No sé si hicieron esas pruebas en el laboratorio de mecánica, o hacer las pruebas de las constantes del resorte. ¿No? ¿Sí? La hicieron. Como que es típico ejercicio de laboratorio práctico de tomar un resorte, ponerle una masa y tratar de descubrir cuánto vale el valor de K, ¿cierto? Entonces, el valor de K depende del resorte, no depende del movimiento en este caso. Para cada resorte hay un valor de K distinto. ¿Cómo, Fernando, no sé si te acordáis cómo lo hicieron en mecánica para encontrar el valor de K de la constante del resorte? ¿Alguien se acuerda de esas como experiencias? El 2019, profe, yo al menos no recuerdo. Ya, ok, no hay problema. Lo que uno hace es medir el resorte cuando no está estirado, ¿ya? Entonces tomo el resorte y lo mido en su estado original. Volviendo a la PPT sería esto de acá. Entonces yo mido el resorte en el estado original, ¿ya?
Luego le coloco la masa y espero a que deje de vibrar, porque cuando yo le coloque la masa al resorte, el resorte va a empezar a oscilar. Espero a que deje de vibrar y reviso cuánto se estiró el resorte. ¿Sí? Reviso el estiramiento del resorte. ¿Ya? Y después calculo, bueno, en este estado, cuando está en estado de equilibrio, la única fuerza que actúa es mg. ¿Sí? Y luego hago que esto es igual a menos K, que no lo conozco, por el estiramiento. Entonces K es igual a menos mg dividido en X. Ahora, lo que se estira, ¿cierto? Va a ser siempre positivo en este caso, porque va a ser negativo lo que se estira, así que se anula con el signo. Entonces siempre se hacen así. Yo mido el resorte, ¿cierto? Cuando no está estirado, en su estado natural. Después mido el resorte cuando se estiró, calculo esa diferencia de estiramiento, y cuando está en estado de equilibrio, la única fuerza que actúa es mg, que es la fuerza peso. Y después con eso calculo el valor de la constante K. Entonces, la otra ley que vamos a utilizar hoy día es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo no es cero, el mismo adquirirá una aceleración en dirección a la fuerza resultante. ¿Ya? Porque si las fuerzas que actúan sobre el peso es cero, es porque la fuerza que está actuando es la gravedad. Entonces, cuando la suma de las fuerzas no es cero, el mismo cuerpo adquiere una aceleración en la dirección de la fuerza resultante. La magnitud de esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, la aceleración es directamente proporcional a F, inversamente proporcional a M. Ahora, todos sabemos, o todos debiéramos saber, que la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Sí? No, yo estoy bien, las clases terminan el 3 de diciembre, ¿ven? Yo estaba bien, Vicente. Entonces, el control recuperativo de este curso es el 3 de diciembre. Como son poquitos, ese día hacemos el recuperativo, lo corrijo el mismo día y ya está. Ok. Entonces, en la posición de equilibrio tendremos la siguiente situación. En la posición de equilibrio va a estar la fuerza de Newton, va a ser igual a la fuerza elástica, ¿sí? Para que el resorte no se esté moviendo. Es decir, vamos a tener una ecuación diferencial de este tipo. Esa ecuación diferencial vamos a tener. Entonces, voy a resolver esa ecuación diferencial. Tenemos m por x2' más k por x igual a 0. Esta ecuación diferencial es lineal y de coeficientes constantes. Ecuación diferencial lineal y de coeficientes constantes. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esa ecuación diferencial, Fernando? ¿Cómo resuelvo esa ecuación diferencial? Debería salir a coro ya eso. ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial lineal y de coeficientes constantes? ¿Ideas? ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial? No me hagan esto porque lo hicimos en el segundo control. O sea, no, en el tercer control, va a entrar en el cuarto, va a entrar en el examen, en todo. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes? Me van a hacer pensar que llevan copiando todo el semestre. Ya, Felipe, dale. Con polinomio, dice el David. Felipe. Con polinomio. Con polinomio, ¿cierto? Ahora, no, yo estoy acostumbrado, hemos hecho siempre el polinomio con la letra M. Voy a usar otra letra porque la M aquí es de masa. Entonces, voy a calcular el polinomio M
por lambda cuadrado más k por lambda igual a 0. Voy a usar la letra lambda en vez de m, porque no puedo usar m porque es la masa. ¿Ya? Acá, evidentemente, lambda cuadrado es igual a, voy a dividir todo por m, y me va a quedar lambda cuadrado es, más k, perdón, partido en m, partido en lambda igual a 0. ¿Ya? Entonces, este polinomio, acá no es lambda, eso no es lambda, sí, porque no es la derivada. Ahí sí. Entonces, lambda cuadrado es igual a menos k partido en m. Lambda es igual a la raíz más menos la raíz de menos k partido en m. Eso es un número complejo. Obvio, Felipe, retírate nomás. Ese es un número complejo, porque k y m, ¿cierto?, son positivos. Por lo tanto, la raíz de un número negativo, porque tiene el signo menos, va a ser un número complejo. ¿A qué era el control de conta? David, Manuel, si me pueden avisar. ¿12:30? David, ¿quién hace conta? Le acaban de mandar el control. ¿Por qué hacen control en un horario que no les toca clase? Es que hay un día entero. Ya. Ya, voy a tratar de avanzar rápido, chicos. No es mi idea como que estén acá con 3 estudiantes. Así que voy a tratar de avanzar rápido para que después puedan ir a hacer su control de cuenta. ¿Ya? Entonces eso vale lambda. Lambda, entonces, es un número complejo. ¿Sí? Este es un número complejo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo un número complejo? Si tengo un número complejo, la solución va a ser C1. Bueno, este es un número complejo, ¿sí? Antes de definirlo de esa manera, es un número complejo donde tengo que esto es más o menos la raíz de k partido en m por i. ¿Sí? Por lo tanto, en este número complejo, el alfa vale 0 y el beta vale raíz de k partido en m. Entonces la solución va a ser C1 por coseno de raíz de k partido en m por t más C2 por seno de la raíz de k partido en m por t. ¿Sí? Ese va a ser entonces el número complejo en este caso. La solución de la ecuación. Siempre va a ser un seno-coseno. Tiene sentido porque como estamos hablando de un movimiento vibracional sin amortiguación, el seno-coseno siempre se mueve así sinusoidalmente. Además, vamos a llamar, por conveniencia, voy a llamar W cuadrado a K partido en M. Entonces, W es igual a la raíz de K partido en M. ¿En qué me conviene esto? Me conviene porque entonces la solución va a ser C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Y esto sí lo vieron en calor y onda, ¿cierto? Perfecto. Ya, entonces efectivamente va a ser una solución de esa manera. Ahora, si además a este problema
yo le agrego condiciones iniciales, entonces la solución voy a poder encontrar C1 y C2. Me va a dar que C1 es X0 y que C2 es B0 partido en omega. Si yo grafico esa solución, va a tener una gráfica parecida a esta, lo cual tiene mucho sentido, porque como estamos hablando de un movimiento sin amortiguación, esto quiere decir que voy a ir oscilando, ¿sí? Y la amplitud no disminuye. Por ejemplo, imagínense que tiran una pelota al suelo, ¿ya? La tiro al suelo, si no hay aire, si no hay piso, si no hay amortiguación, entonces la pelota debería rebotar eternamente, ¿ya? Sin disminuir la amplitud del rebote. Va siempre a rebotar. Ahora, cada vez que yo tenga una solución escrita de esa manera, la voy a copiar, cada vez que yo tenga una solución escrita de esta manera, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder reescribirla de esta otra manera, donde A va a ser la raíz de x0 más b sub 0 omega al cuadrado, y phi va a ser el arco tangente que está ahí. Por lo tanto, en el movimiento para el movimiento armónico simple, esta siempre va a ser la solución. Podría resolver la EDO o podría simplemente replicar la solución que tengo. ¿Ya? Luego tenemos un segundo movimiento, que es el movimiento libre, pero amortiguado. Quiere decir que existe una nueva fuerza que retarda inherentemente todo el sistema, y esta fuerza se llama fuerza de amortiguamiento. La mecánica nos dice que la fuerza resistente es una función de la velocidad del objeto. O sea que la fuerza de amortiguamiento depende de la velocidad del objeto. Por lo tanto, tengo que la fuerza de amortiguamiento es lo que aparece acá. Beta es una constante de proporcionalidad, nada más que eso. X', ¿qué es X' en este caso, David? ¿Qué debería ser X'? ¿Ideas? No, ¿cómo que X' es B? ¿Qué es X'? Chicos, si X es la posición, la segunda derivada es la aceleración, ¿qué es X'? No, porque la aceleración es la segunda derivada. Eso dijimos en la ley de Newton. La aceleración es la segunda derivada. Por lo tanto, ¿qué es la primera derivada? No, porque la posición es X. Chicos, lean lo que tenemos en las PPT. X es la posición. Dice acá, X es la posición. Acá dice que la segunda derivada es la aceleración. Por lo tanto, ¿qué es la primera derivada? ¿Qué representa en un movimiento la primera derivada de X? Representa la velocidad. ¿Sí? Entonces X' es la velocidad instantánea. Es la velocidad instantánea. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es agregarle a mi ecuación diferencial un nuevo término, que es el amortiguamiento. Le estoy agregando este nuevo término. ¿Ya?
lo cual, de todas formas, es una ecuación diferencial de segundo orden y homogénea y de coeficientes constantes. Por lo tanto, esta ecuación nuevamente se resuelve con los polinomios. Hago el polinomio m lambda cuadrado más beta lambda más k. Entonces, acá tengo tres posibles soluciones. La primera solución es que lambda tenga dos valores reales y distintos. En ese caso, vamos a estar hablando de un movimiento sobreamortiguado. Si lambda tiene dos valores reales pero iguales, estamos hablando de un movimiento críticamente amortiguado. Fíjense que en el movimiento sobreamortiguado, el resorte no alcanza ni a oscilar, porque está sobreamortiguado. Por lo tanto, el resorte no oscila, porque hay mucho amortiguamiento. Se detiene casi instantáneamente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque en este gráfico, acá está la posición del resorte y acá está el tiempo. Entonces, en este caso, el movimiento del resorte disminuye. Si tengo dos raíces reales e iguales, el movimiento es críticamente amortiguado, o sea que tiende como a descontrolar, ¿sí? En este caso, el amortiguamiento. Ahora, si tengo raíces complejas, para lambda, el movimiento es subamortiguado y es el clásico movimiento que sucedería si yo tiro una pelota a rebotar contra el piso. Al principio, la pelota va a rebotar bien y después va disminuyendo hasta que en algún momento la pelota va a dejar de rebotar en el piso. ¿Ya? Tengo tres posibles movimientos porque la ecuación diferencial tiene tres posibles soluciones. Luego, ya dejamos los movimientos libres de lado y tenemos el movimiento forzado. El movimiento forzado es aquel movimiento donde ya no está igualado a cero, sino que está igualado a una fuerza externa. En este caso, la ecuación del movimiento, este no debería aparecer ahí, y aquí debería haber una X. Ahí sí. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo un movimiento forzado, ¿esta ecuación diferencial es homogénea? ¿Sí o no, Fernando? ¿Es o no es una ecuación homogénea? Ya, no es una ecuación homogénea. ¿Ya? Por lo tanto, como es no homogénea, se resuelven los mismos tres pasos de siempre. Resuelvo la homogénea, resuelvo la particular y luego sumo ambas soluciones. Voy a realizar este ejercicio, ¿sí? Para que ustedes puedan notar a qué me refiero. Dice, una masa de 2 kilos se sujeta a un resorte suspendido del techo. Esto ocasiona que el resorte se estire 196 metros sobre 125 para llegar a la posición de equilibrio. En el instante t igual 0, la masa se desplaza 1 metro hacia abajo y se suelta. En el mismo instante se aplica una fuerza externa, F de t igual a 125 partido en 14 coseno de t. Si la constante de amortiguación es 6 newton partido en segundos en metro, determina el desplazamiento X de la masa en un instante t mayor que a 0 cualquiera. Entonces tengo tres situaciones. Tengo una masa, tengo aquí primero, en este caso, el resorte. ¿Sí? Entonces, tengo el resorte solo. Perfecto. Se sujeta el resorte a una masa de 2 kilos y el resorte se comienza a estirar. ¿Sí? Una masa de 2 kilogramos.
¿Cuánto se estira el resorte? El resorte primero se estira hasta llegar a una posición que la vamos a llamar posición de equilibrio. Esta es entonces la posición de equilibrio. Cuando estiro el resorte, cuando le coloco la masa, el resorte se estiró 196 metros partido en 125 metros. ¿Ya? En el instante t igual 0, la masa se desplaza 1 metro hacia abajo. O sea que cuando va a comenzar el movimiento, la masa está acá. Entonces, en esto es lo que me tengo que fijar, porque acá es cuando el movimiento va a comenzar. ¿Sí? Acá es cuando comienza el movimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema. Ah, parece que sí. Gracias, David. Ok. Entonces, ese es el caso en el que estoy. Acá tengo un movimiento, no tengo un movimiento libre, porque existe una fuerza externa que está actuando en este sistema. Por lo tanto, tengo un movimiento forzado. El movimiento forzado tiene esta ecuación, m por la segunda derivada, más beta por x', más k por x igual a f de t. Entonces ahora tengo que identificar todas las constantes que hay en este caso. ¿Hay amortiguamiento para este ejercicio? ¿Existe la fuerza de amortiguamiento en este ejercicio? ¿Qué sería esta fuerza de acá? ¿Me indican, según el enunciado, si hay o no hay fuerza de amortiguamiento? Léanlo detalladamente. No. Sí hay fuerza de amortiguamiento, Manuel. De hecho, dice, si la constante de amortiguamiento, ¿sí?, es 6 newton. Así que esta fuerza sí está involucrada. Perfecto. Checklist. ¿Hay fuerza elástica? Por supuesto, porque estamos hablando de un resorte. Se queda ese término. ¿Existe aceleración? Por supuesto, porque hay una masa relacionada. Entonces ahora necesito ver todos los valores. Mi incógnita es X. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? $2 kilos, perfecto. M vale 2 kilogramos. ¿Cuánto vale beta? $6 newton por segundo partido en metro. ¿Cuánto vale K? No me dan el valor de K, ¿sí? Entonces lo voy a tener que encontrar. ¿Cómo? No me dan el valor de K, lo tendré que encontrar. ¿Sí? ¿Por qué K? ¿Qué es, profe? K, ¿qué es? Es la constante del resorte. Entonces, como no me dan el valor de K, lo voy a tener que encontrar. Va a ser
Masa por gravedad es igual a K por X. La masa es 2 kilogramos. La gravedad me dicen que trabaje con 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. K no lo conozco y X es lo que se estiró el resorte desde que estaba en reposo hasta que le puse la masa. Por lo tanto, X son los 196 partido en 125 metros. Esta unidad se va con esta unidad, entonces K es igual a 2 por 9,8. Traje calculadora, pero 2 por 9,8, 19,6 kilogramos partido en segundo cuadrado dividido en 196 dividido en 125. Entonces eso dividido en 196 dividido en 125. 16,6. Entonces a mí me da que K es igual a 12,5. Les dio lo mismo, ¿no? 12,5 kilogramos partido en segundo cuadrado. 19,6 por 125, 196, sí. Entonces ya tengo el valor de K. En resumen, mi ecuación diferencial será M, que es 2 por X2', más beta, que es 6 por X', más 12,5 por X, igual a F de T. Pero acá me dicen que la fuerza externa es 195 dividido en 4. En 14, perdón, por coseno de T. ¿Ya? Ahora voy a dividir todo por 2 para sacar el 2 que está al principio. Me va a quedar X2' más 3X' más 6,25 igual a 195 dividido en 28 por coseno de T. Perfecto. Esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver. ¿Sí? A esta ecuación diferencial yo debiera agregarle, ¿sí? Las condiciones iniciales. Volvamos al ejercicio. Inicialmente, cuando inicia el movimiento, ¿dónde está la masa? Cuando inicia el movimiento, ¿dónde está la masa? Lean el ejercicio y descifren. Cuando el movimiento va a comenzar, ¿dónde está la masa? Porque esa es la posición de... Ya, ese es el tiempo inicial. Cuando T vale 0, ¿dónde está la masa? ¿Cuál es la posición de la masa? Cuando T vale 0, no dice que la masa está en el 0, ¿sí? Chicos, esto es comprensión lectora. Dice, en el instante T igual 0, la masa se desplaza 1 metro hacia abajo. Por lo tanto, la condición inicial es que cuando el tiempo vale 0, la masa está en 1.
Ahora, como es una ecuación diferencial de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales. ¿Cuál es la velocidad inicial de la masa? Lean el ejercicio, indíquenme cuál es la velocidad inicial de la masa. David, ¿cuál crees tú que es la velocidad inicial de la masa? Pero dice, volvamos a leer, el instante t igual 0, la masa se desplaza 1 metro hacia abajo y se suelta. ¿Cuál es la velocidad inicial de la masa? La fuerza, Manuel, te voy a devolver a segundo medio. La fuerza se mide en newton. La velocidad se mide en metros partido en segundo. No me puedes decir que la velocidad es la fuerza externa, porque es como que me digáis que la masa de un cuerpo son 5 metros por segundo. No, ¿cierto? Uno es masa y el otro es velocidad. Entonces, dice, en el instante t igual 0, la masa se desplaza 1 metro hacia abajo y se suelta. ¿Cuál es la velocidad inicial de la masa si yo la solté? Pero es que, Manuel, te estoy confundiendo con las unidades. ¿Cómo la velocidad va a ser igual a la gravedad? Como que me digáis que el volumen es lo mismo que la masa. Son cosas totalmente distintas. La gravedad es aceleración. La velocidad es velocidad. No son lo mismo. No pueden ser en ningún caso lo mismo. Se suelta es 0, ¿cierto? Si solté la masa, entonces la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Por lo tanto, esto son las condiciones iniciales. Siempre en un problema de este tipo, ¿sí? Tengo la ecuación diferencial y las dos condiciones iniciales. Voy a resolver esta ecuación diferencial. 12 partido en 25 es lo mismo que 24 partido en 4, no. 12, 24, 5 dividido en 4, sí. Entonces, resolviendo el problema valor inicial. ¿Cómo se resuelve un problema de valor inicial? Paso 1. Resolver la homogénea. Entonces voy a resolver x2' más 3x' más 6,25x igual a 0. Esto es lo mismo que x2' más 3x' más 25 cuartos por x igual a 0. Construyo el polinomio, me va a quedar m cuadrado más 3m más 25 cuartos igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a usar la fórmula. M, la fórmula de las cuadráticas. M es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido en 2a. O sea que esto es lo mismo que menos 3 más menos raíz de 9 menos 25 dividido en 2. O sea que esto es menos 3 más menos raíz de menos 16, ¿sí? Dividido en 2. Esto es menos 3 más menos 4i dividido en 2. Y ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, de acá sé que alfa es menos 3 medios y que beta es 2i. Perdón, y que beta es 2. Porque beta es lo que acompaña el i.
Por lo tanto, la solución homogénea de X, la parte homogénea va a ser C1 por Euler elevado a menos 3 medios t coseno de 2t más C2 Euler menos 3 medios t seno de 2t. Perfecto. Esa va a ser la parte homogénea. Voy a detenerme un momento ahí para que puedan copiar. No sé si estaban copiando. Me avisáis tú, David, ¿ya? Súper. Esa es la homogénea. Entonces ahora voy a resolver la particular. ¿Sí? La particular la puedo resolver por cualquiera de los dos métodos. La voy a hacer calculando el Gronskiano. W de, ahora va a ser W de X1, X2. Y es el gradiente, es el determinante, perdón. Creo que no me conviene así. No vi los Euler. No, voy a usar el otro método. ¿Ya? Supongamos entonces una solución particular de la forma I sub P igual, no, X sub P igual a A coseno de T más B seno de T. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Porque la solución particular se tiene que parecer al G. Y el G es una constante por coseno. ¿Ya? Entonces voy a derivar una vez la solución particular. Me queda menos A seno de T más B coseno de T. Voy a calcular la segunda derivada. Me queda menos A coseno de T menos B coseno de T. ¿Ya? Ahora reemplazo en la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, al reemplazar en la ecuación diferencial, me debiese quedar. Voy a copiar la ecuación diferencial que tengo acá escrita. Me va a quedar menos A coseno de T menos B, acá me equivoqué, este era un seno. Menos B seno de T más 3 por menos A seno de T más B coseno de T, ¿sí? Más 25 cuartos por A coseno de T más B seno de T. Correcto, esto por acá. Y eso tiene que ser igual a 195 partido en 28 coseno de T. Entonces ahora voy a factorizar todos los que tengan coseno. Este y este. Recordando siempre que este coseno está multiplicado por el 3 y que este está multiplicado por el 25 cuartos. Entonces me va a quedar menos A más 3B
más 25a partido en 4 por coseno de t. ¿Sí? Ahora voy a factorizar todos los que tienen seno. Que sería este de acá y este de acá. Siempre recordando que este está multiplicado por el 3 y este por el 25 cuartos. Entonces me va a quedar más menos b menos 3a más 25b partido en 4 por seno de t igual a 195 partido en 28 coseno de t. ¿Qué me queda? Acá hay cosas que puedo simplificar. De hecho me va a quedar 3b y me queda 25 menos 4, 21 más 21 partido en 4 por coseno de t más menos 3a más 21a partido en 4 por seno de t igual a 195 partido en 28 coseno de t. Por lo tanto, 3b más 21a partido en 4 tiene que ser igual al 195 partido en 28, porque tengo que comparar esto con esto. Además, el menos 3a más 21a dividido en 4, acá me equivoqué, ese era un b, más 31b partido en 4 tiene que ser igual a 0, porque al costado derecho no me aparece el seno. Como no me aparece el seno, tiene que ser igual a 0. Resuelvo este sistema de 2 por 2. Ya, resuelvo este sistema. ¿Qué me va a quedar? Voy a despejar a de la segunda ecuación. Entonces despejo a de 2. Este es 1, este es 2. Entonces me va a quedar a es igual a 21b partido en 7. Entonces a es igual a 3b. Ok. Reemplazo en la primera. Me queda 3b más 21 por a, pero a vale 3b, dividido en 4 es igual a 195 partido en 28. O sea que me queda 3b es igual 21 por 3. 63. 3b más 63b partido en 4 es igual a 195 partido en 28. 4 por 3, 63 más 12. 75b entonces, partido en 4 es igual a 195 partido en 28. Entonces b es igual a 195 por 4 dividido en 75 por 28. Esto es 195 por 4, 780, dividido en 75 por 28, 2100. Entonces B es igual... A ver, lo dividí por 2, esto es 390 dividido en 1050. Eso con ese... Ahí, 39 partido en 105. No sé si queda más simple. B vale eso. Entonces A vale 29 por 3. 117 partido en 105.
Por lo tanto, la solución particular va a ser A, que es 117 partido en 105, coseno de t, más B, seno de t. Esa es la solución particular. Voy a detenerme ahí un momento para que puedan copiar. Al despejar ahí, ¿por qué el 7 abajo, profe? Porque acá, ¿no había escrito eso hace rato, David? No, recién. Ya, acá me queda 3A igual a 21B partido en 4. Entonces después el 3 pasa dividiendo. A igual a 21B partido en 3 por 4, 12. Lo sumé. Gracias, David. 12. 21B partido en 12. A ver, déjame corregir de ahí para abajo. Entonces cuando reemplazo me queda menos 3 por, bueno, me queda menos 21. 3B. Queda 3B más 21 cuarto por A, que es 21B partido en 12. Igual a 195 partido en 28. Esto es 3B más 21 por 21. 441 dividido en 48 por B igual a 195 partido en 28. Ya, entonces 48 por 3 más 441. Me queda 585B partido en 48 e igual a 195 partido en 28. Entonces B es igual a 195 por 48 dividido en 585 por 28. Y entonces A es igual a 1360 por 21. Dividido en 16. 380 por 12. Ya, A me da 1, porque son el mismo número. ¿Sí? Y 16
380 dividido en 1360. Y este me da 1.75. Por lo tanto, la solución particular es igual a A por coseno de t más 1 partido en 75 es 5 en 4. Más, voy a dejar así, 1,75 seno de t. Ahí tengo la solución particular. ¿Ya? Gracias, David. Entonces, x de t es igual a lo que tengo acá arriba, que es la homogénea. Es igual a la homogénea más la particular. Más la particular. Esa es la solución. ¿Sí? Y ahora uso las condiciones iniciales para encontrar A y B. ¿Sí? Para encontrar C1 y C2. Eso se los dejo a ustedes. ¿Ya? Creo que lo más difícil, porque hay una parte que es la misma evaluación de la otra vez, es esto. Si acá hay otro ejercicio que ustedes pueden hacer, lo más difícil es construir el sistema, el problema valor inicial. Acá hay otra actividad que se las dejo de tarea, traten de hacerla. Porque el control recuperativo no es el control más fácil, sino que todo lo contrario en ecuaciones más difíciles. ¿Ya? Eso, chicos, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. El lunes partimos con transformada Laplace, ¿sí? Que se usa harto en señales, después ustedes lo van a usar los informáticos, y se usa también harto en fluidos cuando quiero calcular transformaciones de Fourier, que uno usa en fluido. Acá van a necesitar transformada de Laplace. ¿Ya? Eso. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. Ahí apareció el Fernando. Vamos a tener la cámara apagada. Ahora apareció el Fernando, voy a decir chao. Ya. Yo sé que están cansados, así que vayan. Que estén bien. Chao, chao.